En 1955, Estados Unidos anunció el Año Geofísico Internacional, un ambicioso programa de colaboración científica entre más de 60 países. Durante 12 meses, disciplinas como la meteorología, la geología, la física atmosférica y la astronomía unirían esfuerzos para estudiar la Tierra y sus cielos. No fue solo una empresa científica, fue también una declaración de poder, modernidad y exploración. Ese mismo año, al otro lado del mundo, el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética emitió un decreto que cambiaría la historia: la construcción del cosmódromo de Baikonur, la base de lanzamiento más grande y activa que jamás haya existido. En medio de este impulso global, la humanidad volvió su mirada hacia las estrellas con una intimidad sin precedentes, reflejo de una ambición cultivada durante más de medio siglo. Un deseo no solo de llegar al espacio, sino de habitarlo con el pensamiento y el arte. Respondamos una de las paradojas más grandes de nuestra historia recorriendo la estética del espacio, y cómo este se convirtió en el primer gran espejismo sensorial que la estética nos ofreció en el siglo XX, llevándonos como humanos a inventar el sonido de un lugar que, en esencia, es imposible de escuchar. El primer transporte que el hombre tenía hacia las estrellas era su vista. Posteriormente, el telescopio nos acercaría más a esos cuerpos relucientes en el espacio, hasta llegar a una herramienta que sería más poderosa incluso que la vista o los lentes: la ciencia ficción. Esta, debido a que tarde o temprano, termina acoplándose muy directamente con la realidad, no porque adivine el futuro, sino porque surge del presente mismo, se alimenta del contexto histórico, de las herramientas de su tiempo, de sus miedos, sus sueños y sus contradicciones. Toma los elementos familiares de la vida cotidiana y los estira hasta puntos tan lejanos, tan extraños, que nuestra mente apenas puede comprender. Para comprender cómo el humano le da sonido a algo que no puede escuchar, vale la pena retroceder hasta los orígenes mismos del estilo espacial en el siglo XIX. Notamos que en la época la ciencia ficción no era una simple fantasía tecnológica, sino una proyección estética del presente hacia lo desconocido, una forma de imaginar mundos alternativos donde el arte respondía al vértigo de una sociedad que comenzaba a alejarse del contacto manual con sus herramientas. Estilos como el steampunk, por ejemplo, traducían los engranajes, el vapor, el hierro fundido y la complejidad mecánica de la revolución industrial en fábulas de progreso, eliminando sus miserias y exaltando su potencial. Obras como The Steam Men of the Prairies de 1868 presentan autómatas colosales cruzando las llanuras americanas, no como amenaza, sino como una maravilla mecánica. En estas, la máquina dejaba de ser una extensión del cuerpo humano para convertirse en un ente autónomo, casi mágico, dotado de agencia y propósito. Estas ficciones nacían de eventos tangibles, como la Exposición Universelle de 1867 en París, en donde el mundo exponía las maravillas del porvenir en el presente. Eran, ante todo, promesas visuales de un futuro posible, incubadas en el deseo de trascender lo mundano y acercarse a lo imposible. Junto con esta estética también venía adjuntada una estética del progreso racionalizado, en donde la lógica aplicaba un escenario inexistente para el ser humano. Julio Verne es uno de los arquitectos de esta visión. En From the Earth to the Moon de 1865 y Around the Moon de 1870, el viaje espacial no era una fantasía abstracta, sino una proyección técnica, diseñada desde los materiales imaginarios del siglo XIX. El lector se sumergía en estas historias por medio de la relación texto-imagen, en donde la narración escrita y las imágenes expresadas estimulaban el trance retratando lugares fantasiosos que no existían dentro de lo real, utilizando como base principal lo escrito y como base auxiliar la espontánea ilustración. Verne no representaba la luna como un paraíso místico, ni como un abismo abstracto, sino como una extensión del mundo mecánico e ingenieril que conocía. La nave no era un platillo volador, sino una bala de artillería. El lanzamiento no se realizaba con energía desconocida, sino con pólvora. Los trajes espaciales aún no existían y, por tanto, los personajes vestían como científicos y aventureros de su tiempo. Este imaginario dotaba al futuro de una extraña familiaridad. El espacio no era otro mundo, sino una sala más en el edificio del progreso humano. Pero así como Verne celebraba los límites del conocimiento humano y deslumbraba al lector con maravillas tecnológicas, H.G. Wells dirigía su mirada hacia los abismos de la duda existencial. En La Guerra de los Mundos de 1898, un narrador anónimo relata la invasión de la Tierra por parte de seres marcianos que buscan colonizar el planeta
y exterminar a la humanidad en el proceso. Inspirado por el genocidio de Tasmania de 1828, Wells invierte los roles coloniales. Los británicos ahora eran colonizados, y la tecnología alienígena, superior, incomprensible, no era promesa, sino amenaza. Esta inversión despojaba al lector de la ilusión del control y lo situaba en la piel del otro, del invadido, del exterminado. Su estética de disrupción especulativa se basaba en utilizar lo imposible como un espejo oscuro del presente, a diferencia pues de la exaltación del ingenio humano de Verne. Aquí lo desconocido no se admira, sino que se teme, se ve como algo oscuro en medio de una luz tenue, no como una promesa, sino como una advertencia. Dentro de la relación de las estéticas del siglo XIX, podemos ver dos divisiones claras. Por un lado, Verne va hacia esos lugares, y por el otro lado, H.G. Wells trae esos lugares hacia la Tierra. Estas dos estéticas serían el binomio para futuros trabajos de aquí en adelante. Pero conforme más fue pasando el tiempo, la inclinación era más hacia buscar esos lugares que esperar a que algo venga hacia nosotros. Es por eso que el establecimiento del espacio como un lugar se volvió parte dinámica de la intencionalidad estética, dándole características terrestres a un lugar completamente desconocido, transformándolo de un lugar imposible a un lugar que conocemos pero que no tenemos la capacidad de convivir con él en carne propia. La relación común dentro del siglo XIX era la relación texto-imagen, que pasaría a un segundo plano para dar paso a una nueva relación que sería el estándar de los próximos 120 años: el video-sonido. En 1902, el ilusionista y pionero de cine Georges Méliès estrenó Le Voyage dans la Nuit, o A Trip to the Moon, o Un viaje a la luna, una película muda de apenas 14 minutos que se convertiría en el primer viaje espacial del cine. Inspirada en From the Earth to the Moon y Around the Moon de Verne, la obra de Méliès no solamente pretendía reproducir la ciencia, sino representar el espacio como un teatro del asombro, lleno de gestos, escenografías, artificios y maravilla visual. En esta nueva relación entre el video y el sonido, el trance del espectador es mayor gracias a un mayor enfoque teatral en el espectáculo que se presenta. Para dar una explicación más directa del salto del texto al video estimulando el trance del espectador, podemos aludir a la raíz griega de la palabra teatro, o theatron, que no solamente era un lugar para mirar, era un acto colectivo de apreciación por lo que se ve, en donde ver implicaba participar en la construcción de un sentido. En ese sentido, A Trip to the Moon representaba más que una fantasía. Fue uno de los primeros intentos modernos de convertir el espacio exterior en un acto teatral colectivo, donde la máquina escénica, los efectos visuales y la ilusión servían como un nuevo templo de imaginación, marcando el momento en el que el viaje cósmico dejó de ser simplemente una idea literaria, para convertirse en imagen, en escenografía y en un símbolo colectivo. Georges Méliès, por medio de las obras medievales del espacio, las antiguas referencias a extraterrestres como son los selenitas, hijos de la diosa griega Selene, y el surrealismo de la época, logró crear el primer lienzo visual de una luna absurda, mágica, teatral, que sigue siendo uno de los más grandes logros de la estética, a convertir lo imposible en un espectáculo familiar y reconocible. La estética espacial había nacido con 4 formas de estéticas que definirían sus bases. De los cielos medievales y los viajes vernianos, pasamos al espectáculo teatral de A Trip to the Moon. El espacio, sin haber sido pisado, ya era un escenario, pero en las siguientes décadas, ese escenario comenzó a racionalizarse. Durante los años 20 y 30, el tratamiento estético del espacio dio un giro, del ensueño al cálculo, del espectáculo imaginativo a la simulación técnica. Comenzaba a surgir una estética del progreso racionalizado, una mirada científica que buscaba comprender lo desconocido con herramientas empíricas, sin perder la capacidad de asombro. Un ejemplo de esto fue Our Heavenly Bodies de 1925, un film alemán que, aunque educativo, desplegaba una serie de efectos visuales pioneros para mostrar al espacio como un espectáculo realista. En lugar de criaturas fantasiosas o lunas con rostro humano, se ofrecía una visión astronómica meticulosa, con órbitas, modelos del sistema solar y simulaciones de trayectorias. Este cambio no sería aislado. En Alemania crecía el entusiasmo científico por una nueva tecnología, el cohete. En 1923, el físico Hermann Hover publicó Direct Southern Planet Roman, o El cohete al espacio interplanetario, una obra fundacional que detalla los principios físicos y técnicos necesarios para hacer realidad el mismo viaje espacial. Tanta fue la influencia de esta y posteriores obras de Obert en Alemania, que entre sus lectores más famosos estuvo un joven Werner von Braun,
quien años más tarde diseñaría los cohetes B-2 para Alemania y el Saturno V que llevaría al hombre a la Luna. Este pensamiento técnico encontró su reflejo cinematográfico, el medio más popular de la Alemania de Weimar. En la película Frau im Mond o Woman in the Moon de 1929, dirigida por Fritz Lang, quien después haría Metrópolis, fue asesorada por el propio Obert y llevó al cine una visión más lógica de la exploración espacial. En lugar de marcianos o lunas de cartón, mostraba cohetes divididos en etapas, gravedad cero, lanzamientos verticales y hasta la cuenta regresiva previa al despegue, inventada por el mismo Lang y después adoptada por las grandes organizaciones espaciales como la NASA. La ficción, de una manera increíble, pasaba del sueño a la posibilidad real. La estética espacial comenzó a configurarse como una estetotopía racional, un lugar posible construido por la lógica científica, la iconografía técnica y la voluntad de futuro. Sin abandonar del todo la fantasía, se abriría paso a una idea nueva, la de que algún día esto realmente podría pasar. Durante la década de 1920 y 1930, la estética espacial encontró un nuevo hogar en el arte pulp. Publicaciones como Amazing Stories, Astounding Stories, Wonder Stories o Planet Adventures democratizaron el acceso a los relatos especulativos, haciendo del espacio algo cotidiano. Aunque sus tramas desafiaban la física y la lógica, su aporte fue radical. Le dieron forma emocional, visual y repetitiva a lo desconocido. En este caso la inspiración venía de todas partes, del Art Deco, de los carteles vodevil, del misticismo egipcio, del urbanismo moderno y del optimismo visual de la modernidad. En este nuevo paisaje, el espacio ya no era un abismo hostil e infinito, era un escenario exuberante lleno de color, geometrías imposibles y líneas curvilíneas que prometían aventuras al alcance de todos. En el número de agosto de 1928, volumen 3, número 5 de Amazing Stories, apareció The Skylark of Space de E.E. Smith, ilustrada por Frank R. Poole. Fue una de las primeras epopeyas galácticas, una carrera interplanetaria impulsada por la radioactividad, y aunque la ciencia era difusa, su visión era clara: el espacio como motor para el espectáculo. Amazing Stories, dirigida por Hugo Genzerbach, sería un laboratorio visual de esta estética. Ahí convivían historias como The Moon Man de 1928, Venus Liberated de 1932 o The First Martian de 1932, escritas por Otto Binder, ambientadas entre lunas, asteroides y satélites artificiales. A diferencia del futuro inquietante de Wells o del racionalismo aventurero de Verne, aquí el espacio se veía antes de pensarse. Ese espacio, que era un lienzo en blanco, se convirtió en un espacio exuberante, plástico y lleno de hipérboles visuales. Las historias podían repetirse: marcianos, rescates estelares, batallas de rayos, pero el mensaje no estaba en el qué, sino en el cómo. Y esa forma no era ingenua, era una respuesta estética a un mundo en transformación. Así como en su época fue la revolución industrial, en esta época eran las ciudades que crecían en vertical, la electricidad que convertía la noche en espectáculo, la radio que unía voces lejanas, un cine que expresaba la vida en tiempo real. El espacio pulp era un espejo exagerado de esa modernidad que deseaba controlarlo todo, incluso el porvenir. Ninguna de estas ilustraciones, si es que lo notan, era realista, pero de alguna u otra forma eran muy reconocibles e incluso asociadas con la realidad. La ciencia ficción pulp creó una iconografía completa del espacio sin haberlo pisado, y en ese exceso visual dejó flotando una pregunta silenciosa. Después de desarrollar el texto, la imagen y el movimiento de un concepto, de un lugar como lo es el espacio, aún quedaba un área por desarrollar. Había que definir completamente el panorama espacial en la Tierra. En esta sección nace el sonido espacial. Las imágenes del espacio exterior que nos dieron Verne, Wells o Poole no surgieron del vacío, sino de una urgencia cultural por imaginar lo que aún no existía. Sin embargo, estas visiones no permanecerían fijas. A medida que cambiaban los medios, cambiaban también las formas del asombro. Uno de esos cambios ocurrió en 1938, cuando una novela del siglo XIX encontró nueva vida a través de un medio inesperado: la radio. I was listening to the radio. Closer and louder, please. Pardon me? Louder, please, closer. Yes. I was listening to the radio and kind of drowsing. That professor fellow was talking about Mars, so I was half dozing and half... Yes, Mr. Wilmot, and then what happened? Well, as I was saying, I was listening to the radio, kind of halfway. Yes, Mr. Wilmot, and then you saw something. Well, not first off. I heard something. And what did you hear? A hissing sound like this.
Kind of like a 4th of July rocket. Yes, then what? I turned my head out the window and would have sworn I was asleep and dreaming. Yes? I seen a kind of greenish streak and then zingo. Something smacked the ground. Knocked me clear out of my chair. Ese año, Orson Welles adaptó La Guerra de los Mundos de H.G. Wells como un noticiario en vivo. En lugar de narrar una invasión marciana desde la distancia de la ficción, la presentó como si estuviera ocurriendo en tiempo real, interrumpiendo una supuesta transmisión musical con boletines de emergencia, entrevistas y caos. Hundreds of cars are parked in a field in back of us, and the police are trying to rope off the roadway leading into the farm, but it's no use. They're breaking right through. The car's headlights throw an enormous spotlight on the pit where the object's half buried. Do you hear it? It's a curious humming sound that seems to come from inside the object. I'll move the microphone nearer. Here. Now, we're not more than 25 feet away. Can you hear it now? Professor Pearson. Yes, Mr. Can you tell us the meaning of that scraping noise inside the thing? Possibly the unequal cooling of its surface. I say, do you still think it's a meteor, Professor? Metal casing is definitely extraterrestrial. Not found on this Earth. Friction with the Earth's atmosphere usually tears holes in a meteorite. This thing is smooth, and you can see its cylindrical Just a minute. shape. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and the thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Keep off! The top's loose! Look out there! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. Someone calling someone or something. I can see turning out of that black hole two luminous discs. The eyes, it might be a face, might be almost Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black, and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips that seem to quiver and pulsate, and the monster, or whatever it is, can hardly move. It seems weighed down by possibly gravity or something. The thing's rising up now, and the crowd falls back. They've seen plenty. The most extraordinary experience, ladies and gentlemen. I can't find words. Well, I'll pull this microphone with me as I talk. I'll have to stop the description until I can take a new position. Hold on, will you please? I'll be right back in a minute. El resultado fue histórico. Miles de oyentes entraron en pánico. Algunos huyeron de sus casas, otros colapsaron de miedo, convencidos de que la invasión era real. Una escucha vulnerable, abierta, sin imágenes que encuadran la amenaza. Lo que antes se construía con tinta y papel, ahora se introducía directamente por los oídos, sin filtros, sin distancias y sobre todo, sin control por parte del oyente. Esta transformación marcó un cambio de sentidos. Si la imaginación del siglo XIX se apoyaba en la palabra escrita y en las ilustraciones para construir lo fantástico, la versión de Wells se invocaba exclusivamente al oído. Omitía cualquier impulso visual para dejar que el sonido invadiera la mente del oyente, y al mismo tiempo establecería los primeros clichés del sonido espacial. Y por el lado del contexto, a través de efectos como interrupciones falsas, sirenas, micrófonos que se cortaban, gritos ahogados y el siniestro zumbido de los rayos marcianos, el programa llenó el silencio del espacio con emociones físicas. Por unos minutos, el cosmos sonó desde adentro de nuestras casas, hasta que, de repente, toda la fantasía parecía hacerse realidad. Para mediados de los años 40 ya era perceptible una creciente necesidad de imaginar el espacio a través del sonido. Si en 1938 Orson Welles nos había hecho oír la invasión desde la radio, en los años siguientes comenzaron a surgir obras que no solo querían narrar el espacio, querían realmente hacerlo sonar. Abril de 1947 sería un mes clave. En este mes se lanzó el álbum Music Out of the Moon, una colaboración entre el productor Lex Baxter, el compositor Harry Revel y el ceremonista Samuel J. Hoffman. Su tema inaugural, Lunar Rhapsody, podíamos tomarla y considerarla como la primera canción con temática espacial de la historia. Suena como un cruce entre un vals lunar y una ópera sentimental alienígena. Hay ceremines, coros etéreos y un dramatismo envolvente que parece diseñado para escucharse con los ojos cerrados, mirando a las estrellas. Ese mismo mes, otro disco, Peck of My Heart,
Fantasy Impromptu, introdujo de forma pionera el uso del eco espacial. No hablaba del universo de forma literal, pero su reverberación creaba una sensación de lejanía. Sin que nadie lo notase aún, la iconografía del espacio ya estaba en marcha. Aquel vacío cósmico que antes solo podíamos ver en revistas y películas, ahora empezaba a sentirse cada vez más integrado en nuestras vidas por medio de la música. Es como si el espacio se sintiese cerca, y más cerca, y cada vez más cerca. Y de repente, de tanto llamarlo, este vino a nosotros. Apenas 3 meses después del lanzamiento de estos discos, un objeto volador no identificado se estrelló en las afueras de Roswell, Nuevo México. Lo que primero fue anunciado como un platillo volador por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pronto se convirtió en un símbolo de ocultamiento, paranoia y misterio. La ciencia ficción, de pronto, parecía real. Roswell no solo confirmó los temores que H.G. Wells había insinuado décadas atrás, también conectó esas ideas con una estética concreta que ya veníamos sintiendo en la música, el cine y el arte. De pronto, el espacio ya no era solo una metáfora artística, era una posibilidad inmediata. Roswell sembró de nuevo la semilla de la disrupción especulativa, y esa disrupción marcaría el tono imaginario espacial durante la década siguiente. En este contexto de tensiones internas, tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial y la paranoia externa, alimentada por Roswell y el inicio de la Guerra Fría, el espacio se convirtió en un lugar que dejó de ser una fantasía lejana y comenzó a sentirse como una posibilidad inminente. The Day the Earth Stood Still de 1951 canalizaba directamente la ansiedad cultural posterior a Roswell. Ahí, por primera vez, el theremin fue utilizado no como un efecto curioso, sino como un puente sonoro entre lo humano y lo alienígena. La trama de la película nos transmite eso, hacía audible la presencia de algo completamente indefinible. Estas películas no solo imaginaron el espacio o sus amenazas, lo dotaron de un lenguaje sensorial propio. Por primera vez, el sonido fue tan protagonista como la imagen, y el espacio pasó de ser un lugar común a un escenario tangible. Una de las mayores revoluciones estéticas que cimentaría toda esta sección basada en el espacio llegó en 1957 con una película, The Forbidden Planet. En esta película, el espacio dejó de sonar a sinfonía, empezó a vibrar como máquina. Su banda sonora fue la primera creada íntegramente por circuitos electrónicos, diseñados para generar sonidos autónomos. Los responsables fueron Bibi y Louis Barron, pioneros de la música electrónica misma. Mediante grabaciones manipuladas eléctricamente, lograron pulsaciones, chillidos, ecos sintéticos y zumbidos caóticos. Cada sonido parecía tener vida propia, como si los aparatos que los generaban también estuvieran explorando el espacio. Ya no solo se trataba de ver el espacio, la imagen del espacio se reforzaría fuertemente. Ahora el espacio se sentía, se respiraba, y se entendía de una manera tan casual que a veces era inquietante. Si los años 40 y la primera mitad de los años 50 nos dieron las bases para la música electrónica del espacio en el futuro, acompañado de todos los clichés que conocemos hasta el día de hoy, la segunda mitad daría la otra cara de la moneda, con obras como Exploring the Unknown, en donde se narran historias acompañados de efectos similar a lo de Wells. Con la introducción del hi-fi o la high fidelity music, ese tipo de trabajos se volverían inmersivos en su totalidad. O incluso el álbum From Another World de 1956, una colección de piezas con orquesta y efectos de sonidos que jugaban con una extrañeza tonal. Ferrante y Teicher, un dúo de pianistas con obsesión por los trucos técnicos, publicaron 3 álbumes esenciales: Sunblast, The Sound of Tomorrow Today, Soundproof y Adventure in Carols. Estos discos combinaban pianos separados, reverberaciones artificiales, cintas invertidas y paneos estéreo para crear experiencias más físicas que narrativas. Y entonces, en 1957, la noche dejó de ser igual. В этот день запуск первого советского искусственного спутника Земли возвестил миру: человечество вступило в космическую эру. El cielo que mostraba el espacio se convirtió de pronto en una zona ocupada. El Sputnik 1, un objeto metálico soviético del tamaño de una pelota de playa, cruzaba el firmamento cada 96 minutos. No transmitía imágenes, no hablaba, solo emitía un patrón de sonidos agudo.
persistente, desde el exterior de la Tierra. El espacio, ese lugar que habitábamos con la imaginación y el trance provocado por las obras de ficción, dejaría de ser una metáfora o concepto. Ahora era lo real. Cuando el Sputnik rompió el cielo, esa línea delgada entre lo imaginario y lo real empezó a materializarse. Lo abstracto que era, ahora es. Se materializa en lo real y se integra a la vida como un horizonte más por explorar, tan cotidiano y cercano como cualquier otro lugar, a miles de años luz. En este contexto, el espacio se volvió tan alcanzable como cualquier montaña o costa en la Tierra, solo que las personas aún no lo veían de esa manera. No lograron entender que este evento marcó la posibilidad de aquellos lugares que, en el cielo, podrían llegar a convertirse en espacios puramente humanos. Ese pronto sería la nueva frontera por explorar, un mundo abstracto que debía aterrizarse, entre comillas, como lo fue en su momento el concepto del espacio mismo para expresiones artísticas, tal como lo hicieron Verne o H.G. Wells en su tiempo. Joe Meck fue el primero en imaginar el espacio como un lugar habitable desde la cotidianidad, a diferencia de obras anteriores, donde se lo mostraba como un territorio desconocido por explorar, o como una amenaza que veía explorar nuestro mundo. No lo concebía como una frontera, sino como un entorno con su propio paisaje cotidiano. Su propuesta respondía a la idea de convivir y reconocer esos lugares para poder entenderlos y habitarlos. Y la mejor forma de hacer esto sería visitarlos. En 1960 sale I Hear a New World, un álbum conceptual que intentaba representar la vida cotidiana en la Luna. No se trataba de ciencia ni de ciencia ficción literal, era una fantasía sonora, una combinación de voces distorsionadas, burbujas, ruidos domésticos y grabaciones manipuladas que sugerían la existencia de una civilización extraterrestre amigable. Cada pista era un fragmento de ese mundo. Los habitantes de la luna llamados Arus, los valles lunares, sus rituales alienígenas, los climas desconocidos. Meck no buscaba dramatismo, ni épica, ni asombro, ni impacto. Buscaba una familiaridad. El disco proponía que la luna no era un destino inalcanzable, sino un lugar que ya podía sentirse muy cercano, y aunque el disco pasó desapercibido por décadas, su propuesta estética lo convirtió en un antecedente directo del pop espacial, del ambiente narrativo y las fantasías domésticas del mañana. El arte espacial, durante la segunda mitad del siglo XX, tuvo un auge tan exponencial que pasó de ser una fantasía especulativa a convertirse en una expresión artística, profundamente arraigada en principios técnicos y científicos. El espacio, antes solo un escenario simbólico, se transformó en un lugar, y ese lugar comenzó a ser habitado por artistas sonoros, visuales y narrativos que, poco a poco, moldearon una realidad alternativa que terminó por volverse real. El viaje espacial, antes una utopía, se integró en la cotidianidad humana como un símbolo de progreso, trascendencia y posibilidad. La década de los 60, por ejemplo, consolidó la estética del espacio mediante avances simultáneos en dos frentes, la exploración científica y la imaginación artística. Documentales como Universe de 1960 abrieron una puerta visual hacia lo interestelar, planteando un relato que ya no se limitaba al sueño, sino que comenzaba a tocar límites de lo imposible. Las obras de retrato espacial dejaron de lado la ingenuidad para dar paso a una representación más rigurosa, precisa y envolvente, donde la educación visual se mezclaba con la inmersión estética. Fue en el cine espacial donde el arte se volvió verdaderamente inmersivo. La mirada ya no bastaba, ahora había que sentir el espacio, construirlo sensorialmente. Así, lo visible dejó de ser suficiente. Lo imposible se volvió el nuevo lienzo, el nuevo escenario desde el cual explorar sin restricciones del mundo físico. Este nuevo lienzo fue desplegado en gran parte gracias a las obras pioneras como To the Moon and Beyond de 1964, presentada en la Feria Mundial de Nueva York. Así como Verne 100 años antes en la Exposición Universal de París, las obras presentadas aquí sirvieron como inspiración directa para Stanley Kubrick, quien dio forma a la obra que consolidaría más de 100 años de estética espacial en su magnus opus, 2001, Odisea en el espacio. Lo que durante décadas solo habitó en las historietas pulp de los años 20, hoy se volvió realidad ante nuestros ojos.
2001 Odisea en el espacio es una obra monumental que captura la aventura espacial con una estética sin precedentes. Su título, inspirado en la Odisea de Homero, no es casual. Así como el mar fue para los griegos el símbolo de lo desconocido y lo inmenso, en esta nueva era, el lienzo de lo imposible es el espacio. Kubrick no solo narra un viaje, sino que compone un manifiesto visual, sonoro y filosófico sobre la existencia. A través de 2001 se encapsulan y culminan siglos de imaginarios, técnicas y sensibilidades, la cotidianidad en un lugar alejado de la Tierra, el espacio como espectáculo, el espacio como escenario teatral futurista, la estética del espacio disruptivo, la estética del progreso racionalizado y el espacio como maravilla. Con todos estos elementos, 2001 no solo representa el viaje espacial, sino que propone una nueva forma de habitarlo estéticamente. El protagonista, para sorpresa de muchos, no es un alienígena, no es un planeta, ni siquiera es el propio espacio. Es el humano. La trascendencia humana es el eje invisible de la película. 2001 retrata cómo lo abstracto, lo desconocido y lo incontrolable moldean el pensamiento humano por medio de una fuerza que éste no puede controlar. La trascendencia por lo mejor y lo mayor nos lleva a destruir la realidad en la que vivimos. Nuestro universo se vuelve cada vez más confuso y el viaje dentro de este nuevo espectro nos convierte, momentáneamente, en seres inertes dentro del espacio-tiempo que habitamos. Esa inercia, plasmada en el espacio final del filme, es la última muestra de nuestra humanidad. Lo que comienza como una exploración hacia lo desconocido se transforma en una obsesión exponencial que nos lleva a detallar, con cada vez más precisión, lo imposible. Retratamos nuestros sueños hasta volverlos realidad. Los controlamos, los dominamos, pero luego queremos más, y más, y más, hasta que la propia realidad nos queda pequeña. En nuestra búsqueda de conservación e inmortalidad, terminamos atrapados en un espacio liminal, suspendidos entre dos estados que ya no podemos distinguir: el lugar y el no lugar. En la primera canción electrónica vimos cómo la intencionalidad estética definió la construcción de entornos completamente nuevos, a través de templos sensoriales, auspiciados por el trance y la imaginación, y estimulados por relaciones de lo sensible, texto, imagen, video y sonido, para crear un lugar presente. El espacio fue la cimentación de todo esto, un lugar no interactuable pero perceptiblemente real, donde las interpretaciones surgían por medio de la estetotopía, pero eventualmente la línea entre la realidad y la ficción se desdibujó, y el cruce era inevitable. Lo que comenzó como una estética del futuro lejano, se volvió una forma de narrar los espacios cercanos, hasta que se volvió realidad. Y fue en ese instante, cuando el espacio exterior dejó de ser el único horizonte posible, que surgió otra posibilidad. El lugar se convirtió en una posición cómoda para quienes buscaban proyectar nuevas interpretaciones de lo real, pero ya no bastaba simplemente con interpretar. Ahora era necesario reinterpretar, romper los límites, resignificar los espacios para construir nuevos horizontes. Así, emergió el primer gran género musical que fusionó lo concreto con lo auténticamente conceptual, provocando el nacimiento de los no lugares, reinterpretaciones estetoplásticas de sitios reales. Esta transición encontró su punto de ebullición en un territorio marcado por la confrontación entre la memoria y la modernidad, donde la tecnología y la innovación se volvieron el centro del mundo. Alemania.